12, casi 13 minutos después de las 11 de la noche. Javier González Fraga, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por invitarme. No, ¿2 semanas nada más o qué suerte 2 semanas? No, 2 semanas para trabajar con todo, con alegría, con entusiasmo, pero también con alegría. La palabra es media frívola, pero disfrutar también esto que estamos haciendo, con mucha seriedad, mucho compromiso, pero que tiene cosas muy buenas, recorrer el país, el contacto con la gente. Ya no puedo poner más el ejemplo del mismo entusiasmo de los Pumas, porque ya pasó ese partido. Los Pumas jugaron bien, Pero jugaron muy bien. Y para ser un equipo sin calendario internacional jugaron exacto. muy bien. Y por eso nosotros tenemos que imitarlos y salir a la cancha con la misma ganas de ganar, sabiendo que es difícil, pero con las mismas ganas de ganar. Javier, no ha sido un camino fácil el del Eudeso para las elecciones, ¿no? Ha habido contratiempos, yo creo que vino tal vez contradicciones. Yo creo que mi visión un poco desde afuera del Partido Radical, lo que veo es que no hubo suficiente tiempo para lamer las heridas y recomponer el partido antes de llegar a las elecciones definitivas. Lo ideal hubiera sido tener las internas 6 meses antes o 1 año antes, como es lo normal en cualquier país. El tema del 14 de agosto generaba una complicación para tener internas el 14 de agosto, pero a lo mejor habría que haberlas tenido. No sé, el tema es que el partido le costó arrancar y eso se contagió al resto. Pero también es cierto que el contexto era sumamente difícil, porque en un contexto de bonanza económico, donde la gente vota con un espíritu conservador, en el sentido de conservador de lo que ya tiene, no conservador en lo ideológico, hace que es muy difícil cambiar el voto del que le está yendo bien. Esto es una realidad. Pero yo siento que no hemos logrado motivar a la sociedad al debate de las ideas. Y vemos como normal, por ejemplo, que la presidenta diga, después del 23 los voy a convocar a escuchar sus ideas, a los dirigentes políticos. No, es antes del 23, no en su rol de presidente, en su rol de candidata tendríamos que haber debatido las ideas. Pero bueno, estos son los temas. ¿Y los tiempos que vienen se lo imagina como para tener diálogos y buscar coincidencias, políticas de Estado? Uno siempre está abierto a que esto suceda. Pero no ha sido frecuente en la Argentina. No, por eso. Y nos preocupa, por ejemplo, el tema de la reforma constitucional. Yo creo que la mejor reforma constitucional que podemos tener es aplicar la del 94, que todavía no se aplica en el Consejo de la Magistratura, no se aplica en los DNU, no se aplica en la autonomía de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué no probamos, en lugar de reformar la Constitución, aplicar la que tenemos, que realmente está todavía medio a aplicar? Yo creo que sería mucho mejor el país si aplicamos la Constitución del 94. Ahora, ¿se imagina el oficialismo yendo por una reforma y por una reelección? Digo, todavía no se consumó esta elección. Digo. Por eso, no hay que... Parece un poco rápido. Por eso, no hay que... Porque eso sería muy derrotista, pero de nuestra parte suponer eso. Pero bueno, hay que estar alerta porque creo que esto va a pasar y por eso creo que es muy importante votar legisladores que sigan siendo legisladores de los partidos o de las ideas que son las que exponen hoy, y no legisladores, como en algunos casos, que uno dice estos son candidatos al transfugismo político, ¿no es cierto? O sea, estar cambiando de partido muy rápidamente. Javier, recién decía Fidanza, me pareció un punto interesante, que la gente obviamente vota por lo que ha recibido económicamente, sí, pero vota también por preocupaciones que tiene en materia económica, como diciendo al gobierno o a quien gane, miren, cuidado que viene esto o nos pasa esto. Claro, está claro en las encuestas de opinión que si hay que tener cambios, prefieren que quienes los han manejado en los últimos años los sigan manejando. Es una visión simplista, no tiene mucha lógica. Yo, por el contrario, a mí no me asusta tanto la situación económica como la autoridad económica. Yo decía a un periodista de Santa Fe que me dijo, la Argentina es como un paciente en terapia intensiva con una enfermedad terminal. Le dije, no, la Argentina es como un paciente con una hernia, algo sencillito, pero el cirujano tiene Parkinson y un cuchillo muy grande en la mano. Entonces el problema es el cirujano, no el paciente. El problema es ver que el gobierno ni siquiera habla de los temas que no tienen costo político, porque yo entiendo que por ahí si tiene que modificar tarifas lo demora después de las elecciones, pero para hablar de la inflación no tiene por qué esperar a después de las elecciones, decir que la va a realmente bajar, decir que va a recomponer las cuentas fiscales, decir que va... ¿Y eso significa, a su juicio, que si no habla no lo va a hacer?
eso ¿O no lo quiere significa reconocer ahora? No, eso para mí significa que va a seguir en el error. Yo creo que el gobierno no lo hace por inteligente, lo hace por equivocado, el tema del INDEC. El INDEC no le rindió ningún beneficio al gobierno. Hay quien especula que le bajó el costo de alguna deuda en SER. Eso es menos de lo que le costó aumentar lo que paga por el cupón de PBI por exagerar la medición de crecimiento. Alfonso Pradgay hizo un trabajo sobre esto muy claro hace más de un año. Entonces, no tuvo ningún rédito, pero insiste en el error. Solamente quizás el rédito es poder decir que la inflación fue menor al 10%. Nadie le cree. Entonces, bueno, el presupuesto del año que viene está a 9 y pico, por eso, ¿no? entonces el presupuesto no es creíble. Entonces el gobierno convoca la discusión y acá hay que elegir alguna de dos males. O uno no da la discusión, en cuyo caso facilita el accionar sin control del gobierno, o uno da la discusión de un presupuesto que por los superpoderes y por la subestimación de la meta de inflación claramente va a generar una cantidad de recursos de libre disponibilidad al jefe de gabinete. Ahora, Javier, ¿usted piensa que en el caso de ser reelecta Cristina Fernández de Kirchner va a intentar seguir con este esquema económico todo lo que pueda o ya hay demasiadas señales amarillas? Yo no me planteo demasiado qué es lo que va a hacer Cristina Fernández porque oportunamente tendremos los datos y es que le toca ganar. La verdad que no sé, no es lo que más me preocupa. Parecería que está, en este sentido, mal asesorada de hace ya algunos años y no me hace nada pensar de que va a cambiar este grupo de asesores a pasar a una política, porque podría estarla haciendo. Arreglar lo del INDEC, cumplir con las exigencias del Fondo Monetario no en la política económica, sino en estadísticas, y poder haber accedido a una refinanciación muy amigable del Club de París, en lugar de tener que pagarlo en 2 años, pagarlo en 10, y de esa manera reabrir el financiamiento barato para la importación de bienes de capital del sector privado, habría sido un hecho muy favorable para este gobierno. Sin embargo, no lo ha hecho. Hoy podríamos estarnos reequipando de una manera barata, porque el mundo en recesión busca clientes que le compren bienes de capital. Y se está beneficiando Brasil, se está beneficiando Chile, Uruguay, con maquinaria de última generación y nosotros no. O tenemos que comprarla con un financiamiento 10 veces más alto por no estar cerrados con el Club de París. Entonces, ¿cuál es el sentido del capricho de sostener la mentira del INDEC? Que no le sirve para nada. El otro día dijo usted algo así como que este modelo estaba haciendo agua. Creo que a lo mejor está medio sacado del contexto, pero seguramente lo he dicho, porque creo que hay demostraciones de que está empezando a tener claramente un enfriamiento de la economía. Cuando uno habla con comerciantes o industriales vinculados a la exportación de Brasil, están todos bajando la producción. Algunos han suspendido. Bueno, había una señal de la industria automotriz que duró pocas horas, pero fue una señal, ¿no? La señal sigue ahí. La industria automotriz está bajando la producción. La industria textil está suspendiendo gente. Alpargatas. Hay 3.000 millones de huida de capitales. Esos son 20.000 millones o algo parecido de pesos menor de demanda. De algún lado sale, en algún lado se resta. La inflación sigue estando muy alta, los números fiscales son cada vez peores. Hay un crecimiento exponencial de los subsidios y como muy bien explicó Juan Liach, no cambiaría una coma de lo que dijo, hay 2 burbujas que nos estaban ayudando, 2 especulaciones. Una que era que el dinero para no ir ni al euro ni al dólar iba a los commodities y por lo tanto levantó artificialmente el precio de los commodities. Sí, caía 20% ahora, ¿no? Y otra timba que fue a la apreciación del real. Estas 2 timbas están terminando, lo cual es un buen dato para la economía global, pero de alguna manera son malas noticias para la economía argentina. Porque hoy, si bien es cierto lo que dicen algunos, bueno, 430, decía un funcionario hace poco, de la soja no es tan malo, pero es 430 multiplicado por 4,28, cuando hace 2 años teníamos 3,50, que se multiplicaba por 3,80, que en términos reales el 3,80 por dólar es mucho más que el 4,24 de hoy. Entonces, yo tengo un gráfico sobre el valor en pesos constante de la soja y en los últimos años nunca estuvo tan bajo como ahora. Esto es mala noticia para el productor, pero también es mala noticia para el Estado, que por otro lado tiene una crisis energética que le obliga a que el componente importado de la energía cada vez es mayor y por lo tanto los subsidios tienen que crecer exponencialmente. Entonces, ¿cómo se maneja requerimientos fiscales cada vez mayores por subsidios energéticos y cada vez menores recursos en términos reales? Eso es lo que va a venir. Eso es lo que viene. Entonces eso va a significar que el gobierno va a tener que colocar bonos en la banca privada porque no tiene abiertos los mercados internacionales. Si coloca bonos en la banca privada, olvidémonos del financiamiento del consumo, con lo cual terminamos de enterrar el modelo que se basaba en el estímulo al consumo, tanto en el sector privado como por el gasto público, y además un desestímulo a la producción por todas las interferencias. O sea, un panorama de dificultades o un panorama de problemas a resolver. Problemas a resolver, son todos resolvibles. Sobre todo, aunque se tomen tiempo para resolverlos, lo importante es tener la definición política que uno lo va a resolver.
La presidenta debería hablar de inflación y debería hablar de que tiene el objetivo de reducirla y que la va a reducir sin enfriar la economía, como lo ha hecho Chile, que contaba Juan Liach, y el ejemplo también podríamos poner a Perú, Colombia, Inglaterra, Israel, Canadá. Son todos países que han bajado inflaciones del 20 y pico %, abajo del 10, sin enfriar la economía. ¿Por qué la presidenta no adopta uno de estos programas y realmente lo anuncia previo a las elecciones? Y esto le va a dar credibilidad. Javier, su futuro. Esta pregunta no la tengo preparada, la respuesta. No, yo creo que voy a seguir en el radicalismo. Hay mucho para hacer. Me parece que es un gran partido que tiene 120 años de defensa de las instituciones, de la austeridad, de la honestidad. Es una dosis de ética que necesita la política. Y creo además, y esto es muy importante en mi decisión de sumarme, que es un partido que nunca ha lucrado políticamente con la pobreza. Yo tengo un compromiso con este tema de la pobreza y el radicalismo no tiene ningún interés de retener a los pobres como rehenes políticos, como clientes, como sí claramente lo tiene este gobierno, sino tiene una vocación de eliminarlo. Y yo creo que me parece que voy a seguir colaborando con el poder seguir teniendo un partido representativo, que sea una alternativa de poder y un partido que acompañe en donde tiene que acompañar, pero también se va a controlar donde tiene que controlar. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Termina acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos el domingo a las 10 de la noche, si Dios quiere. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao.